Ministerio de Educación. Muy buenas tardes y con todas y todos. Gracias el día de hoy por acompañarnos en esta nuestra primera videoconferencia del año dirigida a especialistas de tutoría y orientación educativa. Mi nombre es Marjorie Chipana, especialista de bienestar, participación y tutoría, y los voy a acompañar el día de hoy en la moderación. Agradecemos y felicitamos a todos y a todas que el día de hoy nos están acompañando, en especial a nuestras y nuestros especialistas de TOE, de las GRE, DRE y UGEL del país. Reciban el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación por el interés que se muestran al estar hoy presentes y el compromiso que asumen al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje con la finalidad que el día de hoy nos trae, de seguir promoviendo los aprendizajes, el bienestar socioemocional y la continuidad educativa en el contexto de la emergencia sanitaria debido al COVID-19. En esta primera asistencia técnica de un ciclo que tendremos a lo largo del año, con la denominación Especialistas de TOE por el Bienestar, los espacios tendrán como objetivo atender las necesidades o nudos críticos que se recogieron en el año 2021, las prioridades estratégicas para este 2022 y las nuevas necesidades que pueden surgir. El tema que nos convoca el día de hoy en esta asistencia técnica está denominada como orientaciones y recomendaciones para la organización y ejecución de acciones que prevengan la desprotección familiar. La misma que tiene como objetivo brindar orientaciones y recomendaciones para la organización y ejecución de acciones que prevengan la desprotección familiar, desde la articulación y el trabajo con especialistas de las DRE, GRE y UGEL para la promoción del uso de servicios que apoyen la seguridad y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, en el marco de los lineamientos de tutoría y orientación educativa aprobadas por la RMB 212-2020. Estos espacios de asistencia técnica que se estarán iniciando el día de hoy se realizan con el mismo compromiso de implementar acciones en territorio que permitan contribuir al bienestar del estudiante. En este año 2022 de asistencia técnica se realizan con el mismo compromiso de implementar acciones en territorio que permitan contribuir al bienestar del estudiante. Asimismo, se nos presentan diversos retos y desafíos que sabemos podemos asumirlos juntos. Después de todo, somos una gran comunidad educativa que se apoya y sostiene. Me acompaña el día de hoy, esta tarde, nuestro invitado, Dani Arroyo Nunura. Él es especialista de bienestar, participación y tutoría, a quien invito para dar unas palabras. Adelante, Dani. Muchas gracias, Marjorie. Bienvenidas y bienvenidos especialistas. Es una gran alegría para nosotros reencontrarnos en esta asistencia técnica, que es un muy buen espacio de aprendizaje. Los temas, como decía Marjorie, que a continuación estamos desarrollando han sido seleccionados de acuerdo a las prioridades que ustedes también han identificado en las múltiples plataformas en las que nos hemos podido encontrar y recoger sus voces y aportes para el desarrollo de estas acciones, ¿no? Estoy seguro que vamos a aprovechar cada experiencia, cada reto, tanto desde el Ministerio de Educación, nuestros grandes aliados, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que hoy también nos acompañan, así como también desde sus espacios para continuar haciendo las sinergias necesarias para que la educación no se detenga. Este es un espacio suyo. Esta etapa debe significar para nosotros el fortalecimiento del trabajo que sabemos ya se viene realizando con las familias y toda la comunidad educativa desde cualquier ámbito geográfico. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos de todo corazón que esta primera asistencia técnica sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias, Dani. Y sí, como bien lo ha comentado Dani, esta es nuestra primera asistencia técnica, la cual va a contar con una dinámica en este evento. Y está dividida en 4 bloques. En el primer bloque se presentará el tema Marco normativo desde el Estado para apoyar acciones que prevengan la desprotección familiar. En el bloque número 2 vamos a encontrar el siguiente tema: impacto de la desprotección familiar en la calidad de los aprendizajes y el bienestar.
En el bloque número 3 tenemos el trabajo con las familias y la comunidad para prevenir la desprotección y las acciones que se pueden implementar desde nuestros roles. Y finalmente, en el bloque número 4 responderemos preguntas que pueden ir colocando desde ya en la casilla de comentarios durante esta transmisión. Recuerden también consignar previamente su DNI, región y la DRE-UGEL a la que pertenecen. Procuraremos también de la misma manera responder la mayoría de ellas al cierre del evento. Y es importante que podamos también recordar, puedan registrar su asistencia en el link que en estos momentos se está compartiendo por el chat de este espacio. Y también recuerden que el link para la actualización del directorio de especialistas TOE está pasando también en estos momentos. En el transcurso de la presentación se estará pasando la lista de asistencia y el link también del directorio para los especialistas TOE. Ahora vamos a iniciar con la asistencia técnica y también nos acompaña Joaquín Castillo Vázquez. Él es analista de la Dirección General de Niñas, Niños, Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante, Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy para compartir un poco de repente el conocimiento que puedo tener sobre la norma, pero no tanto sobre la norma, sino también cómo esta norma, que muchas veces uno, pues, finalmente es un papel con un montón de artículos, cómo podemos hacer de repente para llevarlo a la práctica, ¿no? Para aplicarlo, para sacar información de esta normativa, justamente para qué, para en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Bien, repito, es un gusto estar con ustedes y vamos a comenzar con la sesión del día con el tema justo de este marco normativo desde el Estado para el apoyo de acciones de prevención de la desprotección familiar. Bien, siguiente, por favor. Bien, el marco normativo base en lo que nosotros manejamos desde el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y que justamente determina las acciones del Estado para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, es el Decreto Legislativo 1297. Bien, que tiene como finalidad, ¿no? Prevenir la separación del niño ni adolescente de su familia de origen y brindar protección necesaria para lograr la desprotección familiar, ¿no? Ese es el fin del decreto legislativo 1297. Bien, la acción del Estado en este caso apunta siempre al incremento de los factores de protección y a la disminución o la eliminación de los factores de riesgo que vayan a incidir en la situación personal, familiar y social en la que se encuentra el niño. Entonces, este decreto determina todo el procedimiento que vamos a seguir nosotros desde el Ministerio de la Mujer, sean las unidades de protección especial, que ahorita vamos a ver qué son, sean los juzgados de familia, sean las demunas acreditadas, va a determinar todo el procedimiento que se va a seguir a favor de los niños que se encuentren en una situación de riesgo o de desprotección familiar. Bien, ahorita vamos a ver también qué cosa es esto de riesgo y desprotección familiar. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y desprotección familiar? ¿No? Es una diferencia básica que tenemos que entender nosotros y vamos a tratar de jalarla a la realidad de lo que puede ser un entorno educativo. Una situación de riesgo de desprotección familiar es una situación en la que se encuentra una niña, niño, adolescente, donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado por circunstancias personales, familiares o sociales, ¿no? Que vayan a perjudicar su desarrollo integral sin revestir gravedad, ¿no? Ojo con eso, sin revestir gravedad, ¿no? Y son situaciones que no van a poder ser atendidas por la familia, por lo que se va a requerir una atención del Estado. Entonces, para eso se van a adoptar medidas de prevención que en ningún caso vaya a justificar la separación del niño de su familia de origen, ¿no? Aquí, por ejemplo, una medida puede ser asegurar la atención médica, asegurar la atención de un psicólogo, un psicoterapeuta, incluir a la familia del niño en un programa de apoyo del Estado, por ejemplo, ¿no?
Nada de esto va a implicar la separación del niño de su familia, ¿no? Pero sí va a ayudar a mejorar su modo de vida, su estilo de vida, la condición en la que viven, ¿no? Muy diferente es el caso de la desprotección familiar, que es una situación que se produce, de hecho, a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado del niño, sea papá, mamá o tutor responsable, ¿no? Es una situación que va a afectar gravemente el desarrollo integral de una niña, niño, adolescente, ¿no? Y al justamente implicar una afectación grave, ya va a suponer una separación temporal del niño de la familia de origen, ¿no? Y ¿para qué? Justamente para asegurar su protección, ¿no? ¿Eso quiere decir que ya lo voy a alejar y que voy a sacar a la familia del mapa? No, sino que voy a llevar a cabo acciones, también a la par de que ya he protegido al niño separándolo de la familia, voy a llevar a cabo acciones para que la familia pueda superar los inconvenientes iniciales. Porque recuerden que el fin de esta norma es mantener el vínculo familiar. Y cuando este vínculo familiar, que muchas veces pasa, hace daño al niño, se da una separación momentánea, mientras se trabaja en la mejora justamente de este vínculo familiar. Entonces, vamos a notar que hay una línea que va a distinguir el riesgo de la desprotección, ¿no? Esta línea es importante distinguirla, ¿por qué? Porque va a determinar actuaciones en favor de la niña, niño, adolescente de diferente índole. Como les dije, el riesgo va a suponer solamente terapias psicológicas, ¿no? En cambio, la desprotección va a suponer la separación de la familia de origen. ¿Para qué? Para que el niño se vaya de repente con otro familiar, ¿no? Que se vaya de repente con un tercero, ¿no? Que haya sido previamente evaluado, o en el último de los casos, que pueda irse a un centro de atención residencial, un CAR, lo que antes se denominaba albergue de niños, ¿no? Es siempre la última opción, ¿no? Entonces, pero todo sea por el fin justamente de asegurar el bienestar de esta niña, niño, adolescente. Siguiente, por favor. En medio de todo eso, aparecen, bueno, en este caso particular, las unidades de protección especial, ¿no? ¿Qué son las unidades de protección especial? Son las encargadas de actuar de oficio o por comunicación escrita o verbal ante situaciones de presunta desprotección familiar, ¿no? De desprotección familiar. Ahorita vamos a hablar de eso también. Van a iniciar y dirigir el procedimiento por desprotección familiar, van a evaluar factores de riesgo y van a brindar atención inmediata a las niñas que son trasladados a los servicios. Bien, las unidades de protección especial, hay 25 a nivel nacional, 4 en Lima, 21 en el resto del país, tienen jurisdicciones, ¿no? Y son las que van a actuar en casos de desprotección familiar, ¿no? ¿Cómo va a llegar un niño a esta UPE? Hay múltiples maneras. Puede llegar de repente, el propio niño acude a la UPE, puede ser que de repente un vecino lleva al niño, puede ser de repente que en el mismo entorno escolar de repente alguien hace el reporte de una situación de desprotección del niño y lo traslada a la UPE, puede llamar a la línea más conocida del ministerio, que es la línea 100, ¿no? O a la otra línea también, que es para casos específicos de desprotección familiar, que es la línea 1810. Bien, que ya tiene unos años, aún no es tan conocida, pero estamos tratando de justamente promocionarla para que pueda servir como medio de denuncia, netamente para casos de desprotección o riesgo en contra de niños, niñas, adolescentes. Bien, donde no hay una UPE, ¿no? Pueden acudir a la DEMUNA acreditada del distrito, ¿no? Donde no hay DEMUNA, ¿no? Se puede acudir al juzgado de familia o de paz. Entonces, hay todas esas vías justamente para hacer este reporte y para asegurar la atención respectiva. Tanto las unidades de protección especial como las DEMUNAs acreditadas, como los juzgados, son los que van a ser justamente los encargados de determinar esa situación de riesgo o de desprotección familiar y van a poder dictar las medidas adecuadas, ¿no? Que beneficien al niño. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Al menos esa parte de repente va más hacia nosotros de las UPEs, pero
es bueno también que tengan ciertas nociones sobre el tema. No van a manejar esto ustedes directamente, pero la noción del tema va a ser de mucha utilidad. ¿No? Nosotros, ¿cómo hacemos para distinguir una situación de riesgo o desprotección familiar? Para eso nosotros contamos con un instrumento, que es la tabla de valoración de riesgo, ¿no? Que es justamente un instrumento que va a apoyar a los profesionales de las unidades de protección especial, de las tribunas acreditadas o de los juzgados, para determinar la situación de riesgo o desprotección familiar, o en todo caso ninguna de ellas, que también puede ser, ¿no? ¿Para qué? Sirve como un filtro para, por así decirlo de una manera, escanear rápidamente la situación del niño y determinar la mejor medida posible para él, asegurando su protección inmediata, ¿no? Y las medidas más oportunas. Siguiente, por favor. En este cuadrito se pueden observar todas las tipologías que manejamos en el ministerio. ¿A qué nos referimos con tipologías? Por así decirlo, son los perfiles de atención que manejamos en el ministerio, en las unidades de protección especial, ¿no? Tenemos la violencia sexual, todo eso de niños, niñas, adolescentes. La violencia sexual en la familia de origen, la explotación sexual, la violencia física, psicológica, trabajo, vida en calle, mendicidad, negligencia o descuido, trata, abandono, imposibilidad temporal de asumir el cuidado también de los niños. Todo esto dentro de la familia de origen. ¿A qué nos referimos? A que lo que vemos nosotros son los cuidados parentales. Para que un niño esté en desprotección, tiene que carecer de cuidados parentales, que son los cuidados que brindan papá, mamá, tutor o tutora. ¿Bien? ¿Un niño que sufre violencia por parte de un tercero está aquí? No. ¿Eso quiere decir que no voy a hacer nada al respecto? No es cierto. Solo que lo voy a ver de una manera distinta. Por ejemplo, encuentro que un niño es víctima de violencia sexual o violencia física, digamos, por parte de un vecino. ¿Ya? Entonces yo, como yo evalúo el cumplimiento de los roles parentales, mi interés va a ser qué cosa ha hecho papá, qué cosa ha hecho mamá para solucionar eso. ¿Ha puesto una denuncia? ¿Le ha creído a la niña, niño, adolescente de lo que le ha sucedido o no? Entonces, si ha hecho la denuncia y si ha actuado, ha tratado de hablar con la persona, alejarla, todo, entonces no ha sido una situación dolorosa, pero no ha actuado inadecuadamente el padre. El padre ha hecho lo que ha tenido que hacer. Entonces, no entraría aquí. En cambio, si hubiera sido víctima de violencia sexual, por ejemplo, y papá no ha hecho nada, no le ha creído, le ha echado la culpa a la niña, niño, adolescente, que a veces sucede, entonces ese padre está siendo negligente. Entonces, entra en tipología de negligencia, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que hacemos nosotros en las UPEs. Siguiente, por favor. Suena un poco a ser medio matemática de repente de la situación del niño, pero para asegurar un mejor trato y para dar la medida adecuada es un poco lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo que van a agravar la situación que puede estar atravesando un niño. Vamos a imaginarnos a un niño, por ejemplo, que sufre violencia física y psicológica. Bien, entonces, y eso es algo que sí pueden ver de repente en un entorno escolar, ¿no? Digamos que nos enteramos que un niño sufre violencia física o psicológica. Entonces, yo no solamente voy a quedarme con el hecho de la violencia física o psicológica, sino que voy a tener que ver qué otros factores se encuentran en la familia de origen que van a afectar aún más el desarrollo de este niño y van a empeorar su situación. Esos son los factores de riesgo. Entonces, puedo tener a un niño víctima de violencia física o psicológica y tengo que en la familia el papá es consumidor problemático de alcohol o que hay adicción a las drogas, que además de violentar al niño hay violencia dentro de la pareja, que la familia es totalmente desorganizada, que falta disciplina, que no hay supervisión, que hay problemas dentro de la familia que generan estrés, que no tienen mayor contacto con otros familiares, que hay conductas delictivas, que no hay expresiones de afecto. O sea, la situación es muy grave. Entonces, esta violencia física, con todos estos factores de riesgo, pues va a ser mucho, muy grave. Entonces, ahí va a caer en desprotección, por ejemplo, ¿no? Porque va a ser muy complicado, porque si yo lo mantengo al niño ahí, le puede pasar algo mañana. Con todo esto le puede pasar algo mañana.
y yo voy a ser responsable por no haber actuado, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si yo tengo al mismo niño víctima de violencia física o psicológica, ¿no? Pero yo evalúo que en la familia hay factores protectores, que la familia trata de poner límites claros, que trata de involucrarse en la vida del niño, que como sea tratan de tener hábitos de vida saludables, que hay maltrato con el niño de repente, pero es un tema de corrección y que no tienen otra forma de educar porque así han crecido ellos, los padres, ¿no? Que hay comunicación, que reconocen los logros, que quieren que el niño estudie, tienen ideas claras, el papá trabaja, no hay consumo de alcohol problemático. Entonces, este caso de violencia, digo, necesita apoyo psicológico, necesita asesoría de repente de un profesional, pero no amerita separación. Y tiene buena perspectiva de futuro porque tiene capacidad que yo como profesional tengo que explotar. Entonces, ese caso de violencia va a caer a riesgo. A menos, claro, que sea un caso, pues, súper grave, como podemos ver de repente en las noticias, ¿no? Que al niño le queman las manos, ¿no? O que lo dejan dormir en la calle. Ese tipo de cosas basta con que sucedan para ya determinar una desprotección familiar, por ejemplo, ¿no? Porque ya es, por así decirlo, se les pasó la mano, ¿no? Es, como les digo, es un poco al criterio del profesional que evalúa toda la situación, ¿no? Para determinar si se encuentra en riesgo o en desprotección familiar, ¿no? Pero esos factores de riesgo y esos factores protectores en un entorno escolar se pueden definitivamente evaluar para ver también si amerita una denuncia, si no amerita una denuncia, si es un caso aislado o no lo es. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, me olvidé decir siguiente anterior. Ya, eso es lo que están viendo ahorita son algunos factores protectores, ¿no? Que van a justamente dar una mejor perspectiva mejor pronóstico de la situación del niño o niña adolescente. Siguiente, por favor. Allí es un poco lo que, haz un clic más, porfa. Ya, ahí es un poco lo que hacemos, ¿no? Evaluamos los factores de riesgo del caso, ubicamos la situación en nuestra tabla de valoración de riesgo para saber qué perfil es, vemos si hay factores protectores y determinamos si hay riesgo de protección familiar, ¿no? Pero todo comienza a partir del reporte del caso, ¿no? Que se puede hacer, como les digo, desde múltiples opciones, desde llevarlo directamente a un servicio hasta llamar a la línea 100 o a la línea 1810. Siguiente, por favor. Y bueno, luego de eso viene un tema que me parecía importante hablar, considerando también el tiempo de repente un poco corto que tenemos, y que es algo que de repente podemos ver y trabajar desde un entorno escolar, es el tema de las competencias parentales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque siempre estamos nosotros tratando de evaluar el aspecto de repente, o ver las fallas o carencias que tiene la familia, ¿no? Y no vemos tanto de repente las competencias, los aspectos positivos, las fortalezas que pueden tener la familia. Y en todo caso tenemos que, de encontrarlas, encontrar medios para desarrollarlas, pero antes de eso tenemos nosotros que tener en cuenta cuáles son esas competencias que el niño va a requerir justamente para no caer, no, digo, las competencias que la familia va a requerir para que el niño no caiga en riesgo o en desprotección familiar, ¿no? Entonces, las competencias parentales para eso van a ser entendidas como comportamientos, sentimientos, actitudes o conocimientos que son necesarios para un ejercicio adecuado de las tareas y responsabilidades que requiere la parentalidad positiva. Entonces, va a requerir un compromiso por parte de los padres, así como la implicación en temas de crianza para garantizar sus derechos, ¿no? Recordemos, la crianza no solamente el tema físico, no solamente la alimentación, la vestimenta, sino también el tema del acompañamiento y el tema emocional, ¿no? Mi esposa es docente, ¿ya? Y ella me cuenta cómo muchos alumnos de ella, por ejemplo, que pueden ser muy inteligentes, pero, por ejemplo, ella nota claramente que tienen mucha necesidad de afecto, demasiada necesidad de afecto, o como hay sentimientos muy marcados de soledad. Es porque hay necesidades que no son satisfechas en casa,
Entonces, si bien es en casa, también es responsabilidad de quienes están involucrados en la educación del niño, de tratar de que justamente estas familias puedan desarrollar estas competencias, ¿no? ¿Y cuáles son estas competencias? Siguiente, por favor. Son esas competencias, bueno, al menos desde el marco que manejamos nosotros, no sé si está viendo, pero había una diapositiva con varios circulitos de competencias parentales. Esa, ya. Brevemente de repente, ¿no? Son, bueno, esas 11, ¿no? Rápidamente por cada una de ellas. La percepción del rol parental, por ejemplo, que es en qué medida la figura parental exhibe una visión de su papel, ¿no? Es decir, cómo evalúa realistamente sus capacidades para asumir el cuidado y la crianza de los niños, ¿no? ¿Qué tanto confía en sus habilidades? ¿Qué tanto este rol de ser papá ocupa un papel principal en su vida? ¿No? De cierta manera, uno en cierta etapa de su vida ya es papá y dice, pues ya voy a ser más papá de repente que amigo, de mis amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo prioriza el rol parental sobre los demás roles que tiene en su vida? La autorregulación emocional, ¿no? Que es la habilidad demostrada por la figura parental para responder a las demandas del entorno a nivel emocional de forma adaptativa. Esto es lo que les decía, ¿no? Cómo el niño de repente quiere en un cierto momento jugar o un abrazo y qué tan presente realmente está el papá en esta etapa de crianza, ¿no? El afrontamiento del estrés y situaciones problemáticas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la crianza, ¿no? De qué manera de repente el, el padre o los padres no se dejan llevar por los problemas del entorno al momento de la crianza, ¿no? Como dicen, de repente ha pasado en la calle, les ha pasado en la calle a los papás, llegan, el hijo les muestra una nota de repente no la mejor y se desquitan con él con un castigo, de repente que va más allá de lo que debería ser un castigo para el niño, ¿no? Luego están los conocimientos y expectativas adecuadas del desarrollo, que tiene que ver qué tanto lo saben los padres acerca de lo que requiere un niño en esa etapa determinada de vida. Por ejemplo, yo sé que a un niño a los 5 o 6 años ya tiene que comenzar el colegio. Sé que a cierta edad va a empezar a salir y va a pedir más permiso, ¿cómo lo voy a manejar? ¿No? Yo tendría que saber eso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sabe sobre la crianza? ¿Qué tanta información tiene? El afecto y calidez en las relaciones adultos-niños es el tema del cariño, ¿no? La interacción justamente, pero no una interacción fría, sino una interacción que justamente esté basada en el afecto, en la calidez emocional y la comunicación. Luego está el control inductivo y la supervisión, ¿no? Que son las actuaciones de la figura parental para controlar y supervisar el comportamiento del niño, así como la gestión adecuada de los conflictos que tiene el niño. Entonces es importante que los niños conozcan desde el principio cuáles son las normas, cuáles son los límites que deben respetar, así como las contingencias asociadas, ¿no? Las consecuencias de sus actos, ¿no? Toda norma se aprende en compañía, ¿no? En la nada uno no aprende normas. En la socialización, en el acompañamiento que hacen los padres, uno interioriza las normas. Bueno, la estimulación del desarrollo es que tanto los padres están implicados justamente en realizar actividades que motiven el desarrollo. Lo acompaño a estudiar, no lo acompaño a estudiar, lo llevo a hacer algún tipo de actividad física o no, juego con él, converso, dialogo para que incluso de esa forma se desarrolle el lenguaje más rápido. Esas acciones, ¿las hacen o no las hacen? De allí está la implicación y acompañamiento en la vida de los niños, ¿no? ¿Qué tanto se involucran en sus juegos, en sus actividades cotidianas, en hacer las tareas, si va justamente a preguntar algo al colegio, cómo le va a mi hijo, etcétera? La gestión doméstica, bueno, sí, qué tan bien los padres justamente manejan la cuestión económica en casa, ¿no? Qué tanto priorizan las necesidades del niño sobre otras de repente secundarias, ¿no? Y no suceden casos como que el papá gana su dinero y le da un monto mínimo a la mamá para que pueda de repente asegurarse la comida, ¿no? Y lo demás se lo queda a él y se lo gasta con su amigo. Eso no debería pasar. Entonces, ¿qué tan bien puede gestionar el bienestar
de la vivienda, de la casa, justamente para que eso se dé de manera adecuada. La organización de la vida cotidiana de los niños, nuevamente, el tema de las normas y del orden en la vida se va a dar a través, o sea, el niño no lo aprende de la nada, no le viene un horario de dormir al niño de nacimiento. A través del orden que le dé la familia a este niño, va a interiorizar ese orden también para su vida personal y lo va a aprender y le va a durar durante el resto de su vida, ¿no? Por algún motivo, algunos niños se duermen a las 9 de la noche y otros se duermen a la medianoche y otros de repente hacen que se duermen a las 9 de la noche, pero se quedan hasta medianoche con el celular, por ejemplo. Cuando debería ser, si vas a dormir, se cierra todo, se apaga todo. ¿Cuántos se involucran en ese orden? Y finalmente el apoyo social es si es que la familia, viendo una situación determinada en su propia familia, una necesidad determinada, van a acudir a algún servicio determinado para pedir apoyo, sea de alimentación, sea de salud, física o psicológica, ¿no? Es parte también de la visión de la propia realidad que tiene, pero también de conocimiento que pueda tener de las redes de apoyo y de la motivación también para pedir ayuda cuando la requiere, ¿no? Entonces, es un poco eso de repente lo que podemos buscar, trabajar en los padres, ¿no? En los entornos familiares, el desarrollo de estas competencias parentales, ¿no? Sería cuestión de buscar cómo desarrollarlas a través de capacitaciones, de talleres, o sencillamente de hacer consciente en los padres justamente la necesidad de cumplir con estas competencias para asegurar una crianza adecuada, ¿no? Y de parte nuestra, de un entorno educativo también, estar atentos a estos factores de riesgo que comenté hace un momento, para ver también y evaluar de repente desde nuestras perspectivas los problemas que puedan estar afectando a las niñas, niños y adolescentes. Bueno, eso era lo que tenía de repente preparado para hoy día. De todas maneras, si hay algún tema adicional, quedo pendiente para la sección de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tu participación. Excelente información que nos brindas el día de hoy. Los hitos importantes que nos pueden ayudar a reconocer el marco normativo que desde el Estado contamos para apoyar acciones que prevengan la desprotección familiar. Antes de continuar con esta asistencia técnica, recuerden que es muy importante que puedan plantear sus consultas o comentarios en el chat. De igual manera, les solicitamos por favor puedan registrar su asistencia en el link que en estos momentos se está compartiendo. Y recuerden que el link para la actualización del directorio de especialistas TOE también está pasando en el chat de este espacio. Ahora abordaremos el segundo tema, el segundo bloque, que trata sobre el impacto de la desprotección familiar en la continuidad educativa y en la mejora de los aprendizajes y el bienestar. Y a cargo de este tema está Dani Arroyo, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Dani. Gracias, Marjorie, nuevamente. Muchas gracias, especialistas, por acompañarnos. Como les comentaba, estamos en sintonía precisamente con lo que decía Joaquín acerca de nuestro rol para prevenir estos casos o situaciones de desprotección familiar, ¿no? Desde nuestros ámbitos, obviamente. Y para hablar del impacto, primero vamos a considerar un marco sobre lo que puede conllevar a una desprotección familiar. No hay una causa única de la desprotección familiar. Tampoco hay un patrón, digamos así, típico de la familia maltratante o negligente. La desprotección familiar se produce en todos los grupos sociales, económicos, religiosos, culturales y étnicos. Las investigaciones nos han llevado a identificar una serie de factores o circunstancias denominadas factores de riesgo, ¿no? Que ya conocemos ese término, ¿no? Que aparecen frecuentemente en las familias que presentan algún tipo de problemas, ¿no? Los niños que viven en familias y entornos que presentan estas características que ya les vamos a hacer presente precisamente en este siguiente slide, se encuentran en mayor riesgo de sufrir desprotección. Sin embargo, es importante destacar que si bien estos factores de riesgo se encuentran presentes en muchas familias maltratantes y negligentes, su presencia no significa que siempre y necesariamente se va a producir la desprotección. Por otra parte, los factores que en una determinada familia pueden provocar una situación de maltrato o negligencia pueden no provocarlo en otras. Por ejemplo,
hay datos que asocian desprotección familiar y pobreza. Sin embargo, la mayoría de los padres y madres que viven en situación de pobreza pueden no maltratar ni son negligentes con sus hijos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta nosotros también eso para desmitificar algunas situaciones. Los factores de riesgo, en cambio, están asociados a la aparición de la desprotección familiar y pueden agruparse en las siguientes áreas. Por ejemplo, las características de los padres o cuidadores. Entre ellas podemos encontrar lo que denominamos como características de personalidad y bienestar psicológico, historia de desprotección familiar en la infancia y algunas otras más. Y también, por ejemplo, las características de la familia, ¿no? Y aquí podemos encontrar situaciones como conflicto o violencia familiar. Y además también tenemos las características del entorno, ¿no? Y aquí lo más resaltante que podemos encontrar es el aislamiento social y la falta de apoyo en la que se encuentra la familia. La desprotección familiar puede aparecer como consecuencia de la interacción de múltiples factores que se encuentran en estas áreas. Y a continuación vamos a describir brevemente cuáles son estos factores, ¿no? Y conocerlos puede ser muy importante para que nosotros como profesionales que trabajan directa o indirectamente con niñas, niños y adolescentes y sus familias puedan identificar no solamente las situaciones en las que la desprotección ya ha aparecido, sino también aquellas familias que pueden encontrarse en una situación de alto riesgo. En este caso, el impacto en su persona es altamente, negativo. Vamos a tener, por ejemplo, las consecuencias en el estado físico y en la salud, ¿no? Y en este caso, estos efectos pueden incluir daños inmediatos como heridas, quemaduras o fracturas, y también efectos a largo plazo como daños cerebrales, hemorragias y algunas otras daños físicos más. Los efectos negativos en el desarrollo físico pueden deberse tanto al maltrato físico activo como a la negligencia. Los niños pequeños son particularmente vulnerables a los efectos físicos del maltrato. Por ejemplo, la acción de zarandear a un niño puede provocarle hematomas rápidamente. Los niños que han sufrido negligencia y malnutrición pueden desarrollar lo que se ha llamado, por ejemplo, un retraso no orgánico del crecimiento, ¿no? Pueden ellos crecer físicamente, pero posiblemente de manera interna no están creciendo, no se están desarrollando de acuerdo a su edad. Los niños, por ejemplo, también con este problema pueden presentar un peso de talla, de peso y desarrollo motor significativamente inferior a lo esperable a su edad, sin mostrar ningún problema médico u orgánico que le pueda explicar el porqué de esto, ¿no? Este problema, incluso con tratamiento, puede provocar un retraso continuo en el crecimiento, así como problemas cognitivos y psicológicos. En casos extremos puede llevar también a la muerte del niño, que es lo que precisamente nosotros siempre tratamos de evitar de alguna forma, ¿no? La consecuencia en el desarrollo cognitivo y en el académico, en el rendimiento académico también es muy importante tenerla en cuenta. Y acá los resultados de investigaciones actuales nos muestran un consenso en lo que se refiere a las consecuencias de la desprotección familiar en el desarrollo cognitivo, en las habilidades de lenguaje y habilidades de solución de problemas, que es lo que precisamente buscamos a través nosotros del perfil de egreso del estudiante, ¿no? del Currículo Nacional de Educación Básica. Algunos estudios también muestran que tienen un impacto negativo en, en las áreas de aprendizaje, mientras que otros estudios no encuentran diferencia entre niños maltratados y no maltratados. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta para hacer la salvedad del caso respecto a la información que nosotros vamos recibiendo, ¿no? Sin embargo, la investigación sí ha encontrado de manera consistente que la desprotección incrementa el riesgo de un rendimiento académico bajo. Eso sí es, digamos, eso está apreciado por todos los estudios que se han ido recogiendo respecto a este tema. También tenemos la consecuencia del desarrollo emocional, el psicológico y el conductual. Todo tipo de maltrato, ya sea maltrato físico, abuso sexual, negligencia y maltrato psicológico o emocional, puede afectar el bienestar socioemocional de la niña, del niño, del adolescente y provocar que tenga problemas conductuales. Estas consecuencias pueden aparecer inmediatamente después que ocurra la desprotección o años después también. Aunque no hay un conjunto único de conductas que sean características de todos los niños, niñas o adolescentes que han sufrido maltrato o negligencia, se ha constatado que la presencia de problemas emocionales o psicológicos en muchos de estos niños. Los investigadores y los clínicos señalan conductas que varían desde la pasividad y la introversión hasta la agresividad.
Los niños víctimas de maltrato físico y abuso sexual a menudo, por ejemplo, exhiben problemas tanto internos como externos e incluyen aquí la baja autoestima, la depresión y la ansiedad también, las dificultades para vincularse con sus iguales, las conductas autolesivas, por ejemplo, intentos de suicidio. Los niños objeto de desprotección que desarrollaron estas relaciones de apego inseguro con sus cuidadores pueden ser más desconfiados con otros y pueden estar menos preparados también para aprender de otros adultos. También pueden, y esto inmediatamente dificulta el aprendizaje en las niñas y adolescentes, ¿no? También puede presentar dificultades para entender las emociones de los demás, para regular también o gestionar sus propias emociones y para establecer y mantener relaciones, como les comentaba, con sus iguales, ¿no? El objetivo principal precisamente de nuestro sistema educativo es que los niños aprendan y que se desarrollen de manera plena. Para conseguirlo, a veces es necesario abordar los problemas que les impide tener un proceso de aprendizaje adecuado y, en este caso, la desprotección familiar afecta directamente al rendimiento y adaptación escolar de las niñas, niños y adolescentes que la sufren, tanto o más que muchas de las dificultades cognitivas o físicas a las que las escuelas y los profesionales de nuestro ámbito dedican tanto tiempo y recursos. Y en este caso, los docentes, o sea, quienes nosotros precisamente guiamos directa o indirectamente, tienen una formación idónea para reconocer e intervenir en aquellas situaciones en las que los niños no son capaces de beneficiarse y aprovechar los recursos educativos. Esta formación les convierte en personas altamente cualificadas, es decir, a los docentes los convierte en personas altamente cualificadas para detectar estos indicadores de que un niño puede estar siendo objeto de desprotección. Las escuelas son uno de los pocos lugares en los que los niños son vistos por personas ajenas a la familia casi a diario y constituyen un entorno muy privilegiado para observarles y detectar problemas y cambios en su apariencia, en su comportamiento y en su conducta. Muchas gracias, Dani, por la intervención. Por brindarnos datos tan relevantes, y es que es importante, como bien mencionabas, reconocer, y como bien lo has mencionado, que la mayoría de los padres, madres y cuidadores que viven en situación de pobreza no necesariamente maltratan ni son negligentes con sus hijas e hijos, pues la desprotección familiar y el impacto en la continuidad educativa de las y los estudiantes se debe a diversos factores, como has mencionado en esta asistencia técnica. Recuerden, por favor, estimados y estimadas especialistas, que puedan registrar su asistencia mediante el link que están visualizando en estos momentos por el espacio, y también poder registrar sus consultas, preguntas en el chat. Te vamos a tener tiempo para poder responder sus dudas e inquietudes. Ahora vamos a abordar el tercer bloque con este tercer tema, que trata sobre acciones desde nuestros roles para prevenir la desprotección familiar. Y está a cargo también de Dani Arroyo. Adelante, Dani. Gracias nuevamente, Marjorie. Como les decía, el hecho de que las y los docentes, así como las y los directivos, también identifiquen y notifiquen situaciones de desprotección familiar es una forma de prevención, ya que evita que el problema persista o se agrave. Pero además, las escuelas tienen un papel muy importante en ayudar a evitar que estas situaciones aparezcan, porque se encuentran en esta situación privilegiada que les estaba comentando, ¿no? Para contribuir a prevenir este problema gracias a la especial formación de sus docentes. La gran cantidad de tiempo que pasan con los estudiantes y el tipo de relación que pueden establecer con los padres es un apoyo importante para prevenir estas acciones o para identificarlas también. Y a continuación vamos a presentar algunas estrategias que ustedes pueden utilizar desde el ámbito escolar y pueden incluso, como les comentaba, también apoyar a que los docentes la propongan y la promuevan desde el ámbito escolar para la prevención de la desprotección familiar y que se encuentren en concordancia con los lineamientos de tutoría y orientación educativa que hoy estamos haciendo uso, ¿no? Por ejemplo, desde el aula podemos hacer la tutoría individual se presta rápidamente como una estrategia que ayuda a prevenir, ¿no? Porque en este caso el tutor tiene la posibilidad de conocer y valorar las fortalezas, el potencial y también los retos del propio estudiante, ¿no? Así como de detectar también a partir de esta entrevista individual que se le hace situaciones que ameriten atención o derivación, en este caso, de la situación, ¿no? Del problema.
En caso de derivación, el tutor debe informar periódicamente sobre los avances y las dificultades, así como las acciones para el apoyo de los estudiantes que están bajo algún tipo de terapia o tratamiento o apoyo, ¿no? La estrategia se realiza, como saben ustedes, en espacios accesibles a la vista de otras personas adultas, a fin de brindar las condiciones de seguridad y protección hacia los estudiantes. Además, siempre se comunica su realización al coordinador de tutoría, al director y a la familia misma, ¿no? También la tutoría grupal viene en nuestro apoyo. A través de esos proyectos de tutorías y talleres se planifican a partir de la identificación de los intereses también de los estudiantes y reconociendo las problemáticas frente al contexto. Y es muy posible que en algunos contextos encontremos situaciones de desprotección familiar que podemos invitar a nuestros estudiantes a poder ser asumidas como un proyecto, ¿no? En donde en esto mismo promovemos que nuestros mismos estudiantes puedan hacer uso de acciones en donde traten, digamos, algunos proyectos, algunas ideas sobre cómo hacer frente a estas dificultades y a este problema que se presenta, ¿no? De esta manera van a tener mayor control sobre sus vidas, se sentirán menos vulnerables y tendrán también menos posibilidades, por ejemplo, de ser agredidos por otras personas, como ya lo veníamos comentando desde hace rato, ¿no? Para ser un adulto sano, los niños necesitan desarrollar una imagen positiva de sí mismos y sentirse valiosos y capaces, y eso es muy importante resaltarlo. Este es un espacio propicio, por ejemplo, también para fortalecer actividades que fortalezcan sus habilidades socioemocionales, ¿no? Aprender a expresar sus necesidades y pedir ayuda también. Aprender cómo expresar los sentimientos de forma apropiada, aprender a asumir la responsabilidad de las propias acciones y también aprender a tomar decisiones y resolver problemas. Para ello, pueden recomendar a las y los docentes la guía titulada Desarrollo de las habilidades socioemocionales en el marco de la tutoría y orientación educativa, las mismas que la pueden descargar, la encuentran en la página de Perueduca. Se pueden tomar en cuenta también que los déficits en las habilidades de socialización pueden manifestarse de diferentes formas. Algunos estudiantes se muestran rechazantes e introvertidos, mientras que otros se comportan de forma agresiva. A veces los comportamientos agresivos llegan a manifestarse en amenazas a otros niños, a sus hermanos, a sus compañeros de clase, a sus vecinos, ¿no? Es lo que se conoce como el acoso escolar o bullying. Se define como este ataque y este acoso repetido y sistemático hacia otros, ¿no? Y puede ser perpetrado por individuos o por grupos también. Y tomar la forma de ataques físicos o violencia, ataques verbales, amenazas e intimidación o extorsión. El acoso escolar o el bullying implica siempre un desajuste de este poder, de este manejo, ¿no? Y es precisamente lo que lo define. El acoso escolar puede ser también un indicador de dificultades en la familia. La desprotección familiar, la exposición a la violencia doméstica, así como la vivencia de conflictos importantes en la familia puede jugar un papel determinante en el hecho de que una niña o un niño considere que es lícito dominar a los demás a través de la violencia y la coerción. Hacia la familia. Vamos a ver hacia la familia, el siguiente slide, muy bien. Muchos padres y madres que tienen dificultades para atender y cuidar adecuadamente a sus hijos pueden resolver problemas si disponen de ayuda y tiempo para ello. Y acá la escuela nuevamente tiene un rol fundamental para identificar a estas familias y proporcionarles apoyo. Pues en general los padres aceptan bien las indicaciones y consejos de los docentes. Muchos padres maltratantes y negligentes en situaciones de alto riesgo no tienen conocimiento suficiente o tienen conocimientos erróneos acerca del desarrollo infantil o el desarrollo de la niña, niño y adolescente, ¿no? Y esto provoca que tengan unas expectativas inadecuadas o negativas respecto a sus hijos y se frustren cuando no las cumplen. Los lineamientos también nos proponen acciones que van acorde a abordar esta situación, como por ejemplo las jornadas familiares, utilizarlas estas jornadas como recursos, reforzando lo que decía Joaquín, ¿no? Como recursos no solamente para aumentar los conocimientos y habilidades de los padres de familia, sino también como recursos para promover
que estos padres, que en muchas ocasiones están aislados, tengan la oportunidad de relacionarse y buscar apoyo con otros adultos. Y acá pueden apoyarse también de los recursos o espacios que brinda el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, nosotros continuamos con la estrategia Somos Familia, que es directamente hacia los padres de familia, que se lleva a cabo todos los jueves a las 6 de la tarde por el Facebook de Minedu y Perú Educa, y por eso es muy importante que ustedes repliquen esta información para que más docentes conozcan y lo puedan colocar dentro del trabajo que se hace con los padres de familia para invitarlos a participar, ¿no? Desde sus propias casas, no tienen por qué ir a la escuela en ese momento, sino más bien desde el propio hogar poder escuchar a un especialista que les pueda ayudar a resolver diversas consultas que tengan sobre el tema en particular que se está tratando, ¿no? Y también es muy importante el acompañamiento a cada familia, que es parte de eso, es parte de las estrategias de los lineamientos, ¿no? En donde el propósito es brindar orientaciones a cada familia de manera personalizada, en función de las características y necesidades particulares que no pueden ser abordados en forma grupal, quizás por la seguridad del caso, y que aseguren las mejores condiciones en el hogar, respetando siempre también las pautas culturales, el uso de las lenguas originarias de la comunidad también, y es un momento idóneo para recoger información que nos pueda permitir armar o juntarnos para realizar un plan de acción en caso esté sucediendo esta situación, ¿no? Y es muy importante que desde nuestros espacios a nuestros docentes comunicarles esta oportunidad que tenemos para seguir desarrollando de manera efectiva nuestro trabajo de tutoría y orientación educativa. Recuerden que cuando se encuentran con familias con las que hay problemas de desprotección o estén en situación de alto riesgo, es importante que el personal escolar acá tenga contactos más frecuentes con estos padres para hablar sobre la situación y el progreso de los niños. También que se centre en los aspectos positivos de la familia y de los niños sin obviar hablar sus dificultades. Se centre en conversaciones con los padres en el futuro, no en el pasado, sino más bien en el futuro. Ayude a los padres a anticipar los problemas y ayudar también a los padres a conocer mejor a sus hijas e hijos, hablándoles de las cosas que las niñas, niños y adolescentes hacen en el colegio y también de sus logros, ¿no? Dispongan también, es muy importante que se disponga de documentos y materiales que puedan prestar a los padres para seguir mejorando estas competencias parentales, no documentos que pueden ser, digamos, una manera amigables, cortos, que les ayude a ellos a entender rápidamente algunos conceptos y oportunidades de mejora, ¿no? En este caso, la escuela puede ayudar a los padres a sentirse más competentes en su rol parental y descargarles también del nivel de estrés que supone asumir este rol. Y cuando los padres se sienten menos estresados y tensos, tienen mayor disposición a relacionarse positivamente con sus hijos y también son menos propensos a descargar sus frustraciones con ellos, ¿no? En lo siguiente tenemos también hacia la comunidad. ¿Qué podemos hacer hacia nuestra comunidad? Los lineamientos de tutoría y orientación educativa también nos brindan un marco de acción, sobre todo desde el involucramiento de agentes sociales o aliados. Por ejemplo, acá este es el trabajo articulado que tenemos con los aliados de la comunidad de los diferentes también niveles de gobierno que podamos encontrar, ¿no? Ya sea en este caso el nacional, el regional, el gobierno local, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los centros de emergencia mujer, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, entre otros, que puedan aportar al desarrollo integral y bienestar de los estudiantes y además generar espacios seguros para ellos y atender sus necesidades de orientación. En este caso, articular con la DEMUNA, desde la prevención hasta su participación para casos más específicos, es fundamental. La movilización que desde la comunidad educativa se pueda realizar hace la diferencia para que esta problemática se extienda o disminuya. Y por último, recordarles que los profesionales del ámbito escolar tenemos en general un sentimiento muy profundo de responsabilidad sobre el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes que asisten a los colegios, a los centros educativos, ¿no? Se preocupan o nos preocupamos por su salud, por su seguridad y también por su felicidad. Eso es lo que hace que nuestro trabajo en el día a día se siga fortaleciendo, ¿no? En este caso, los docentes son también conscientes de que representan modelos para los niños y que pueden ser una fuente importante de apoyo, de protección, de afecto, de seguridad y de inspiración para muchos de ellos.
Los docentes buscan siempre lo mejor para que los niños asistan a su escuela. Y hay la importancia de actuar y brindarles a nuestros docentes las herramientas que les ayuden y brinden soporte para trabajar en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y para ello ustedes pueden buscar también orientaciones de protección desde la ventana Somos Familia en Aprendo en Casa, que también va a estar activo ya a partir de fin de mes, y pueden hacer uso de todos estos recursos que ahí se encuentran, que son muy importantes que toda nuestra comunidad educativa lo sepa, ¿no? Y en esta parte quisiera utilizar un momento para ir reconociendo algunos aprendizajes en conjunto que nos podrían servir para nuestras acciones en territorio. Por eso quisiera hacerles la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué acciones podemos hacer como especialistas TOE para prevenir la desprotección familiar desde nuestras jurisdicciones? Y para ello vamos a ingresar al link de Metimeter, que en estos momentos está siendo compartido en pantalla. Podemos quizás copiarlo, Marjorie, en el chat para que sea más rápido también. Y si tienen dificultades de ingresar, pueden colocar su respuesta también en el chat y los vamos a estar leyendo. Quizás les damos... Genial, muchísimas gracias. Como les decía, la pregunta era, ¿qué acciones podríamos hacer como especialistas TOE para prevenir la desprotección familiar desde nuestras jurisdicciones? Quizás podemos ir viendo algunas respuestas. Trabajar con las familias, exacto. Ese es nuestro principal reto y la principal acción que podríamos hacer, ya sea para mejorar la mejora de los aprendizajes o la mejora también del bienestar. La familia es el elemento fundamental, es un elemento fundamental desde nuestro trabajo en la escuela. Sin la familia, posiblemente cualquier trabajo que hagamos o cualquier avance que hagamos con los niños se va a ver con mayor dificultad si es que no los involucramos, ¿no? Las charlas con los padres de familia, que es muy importante también mantenerlas, como lo decíamos con Joaquín, ¿no? Conformar las brigadas de protección familiar, que sería una excelente iniciativa, ¿no? ¿Cómo serían estos? Y siempre acá quizás el mejor consejo que podríamos estar compartiendo desde las experiencias que ustedes también nos compartían el año pasado, era que el involucramiento total de la comunidad educativa hacia algún proyecto, hacia alguna iniciativa, hacía que su éxito tuviera mayor posibilidades de completarse, ¿no? Promover las escuelas de padres, involucrar a las familias dando tareas exclusivas para ellos en aspectos de convivencia saludable, ¿no? Y cómo aquí estos temas, cómo hacerlos amigables hacia ellos, cómo hacer que el interés de las familias por sus hijos parta también desde lo cotidiano, ¿no? El interés en la educación y en el bienestar de sus hijos debería ser un interés cotidiano y un interés rápidamente entendido por ellos. Y esto es muy importante, que podamos comunicarles a nuestros docentes, que cuando nos comuniquemos con ellos, cuando nos comuniquemos con los padres de familia, lo hagamos de la manera amigable, más amigable posible, y amigable no en el sentido solamente de la voz, sino amigable en el sentido de los conceptos, ¿no? Para que ellos rápidamente entiendan el objetivo que buscamos, ¿no? También dice, a través de espacios en los medios de comunicación. Los medios de comunicación acá de nuestras localidades serían en este caso también una excelente oportunidad para aprovecharlas, ya que son una voz escuchada, para aprovechar en hacer campañas de sensibilización, de concientización frente a este tema. No hay posiblemente en nuestro territorio de la República ningún lugar en donde no haya habido quizás un caso de desprotección familiar, pero lo importante es seguir trabajando para disminuir y, por qué no decirlo, erradicar este problema, ¿no? También comunican acá determinar que a nivel de UGEL cada institución educativa realiza al menos una jornada familiar, y eso está excelente porque eso va acorde a los propósitos que tenemos este año como especialistas TOE, como tutoría y orientación educativa, ¿no? Cómo seguir fortaleciendo este importante espacio dentro del accionar de la escuela, ¿no?
trabajar con las instituciones aliadas como el Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría del Pueblo. Como les comentaba, si hay la oportunidad, movilicémosla nosotros, movilicemos a nuestros aliados, nosotros podemos también desde nuestras acciones movilizarlos, ayudando a que el docente, quizás en este caso, conocemos también, no se puede dejar pasar por alto a veces la frustración de las burocracias que puede haber a nivel local. Sin embargo, ahí se encuentra nuestro trabajo de brindar el soporte y el ánimo necesario para que nuestros docentes no se agoten, quizás darles alternativas, algunas cosas que a nosotros nos han funcionado en nuestros ámbitos, ¿por qué no compartirlas con ellos, no? Excelente. Son grandes ideas que estoy muy contento de que ustedes mismos nos las transmitan, porque a nosotros también nos permite reconocer dónde podríamos quizás centrarnos en las siguientes acciones para continuar trabajando con ustedes de la mano con sus propias necesidades también de fortalecer a los docentes que están en las instituciones educativas, ¿no? Continúa, por favor, Marjorie. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente que nos hayan proporcionado estas respuestas, como les digo. Para nosotros es un gran logro que se perciba el interés por seguir trabajando por nuestras niñas, niños y adolescentes, y también en este caso por nuestros docentes. Muchas gracias, Dani. Gracias por tu intervención y muchas gracias a las y los especialistas por habernos brindado tan buenos consejos, tan buenas informaciones para la pregunta que se realizó. Bien, estimados especialistas, en este último bloque hemos podido conocer diversas acciones que de hecho han sido sugeridas, muchas de ellas por ustedes. Hemos podido realizar también desde nuestros ámbitos y responsabilidades acciones que puedan prevenir la desprotección familiar. Recuerden que estos planteamientos deben incorporarlo en sus planes regionales y locales e iremos recogiendo esta información a través de los reportes trimestrales. Ahora vamos a pasar al bloque número 4. Este es un bloque de preguntas, una rueda de preguntas que nosotros hemos ido seleccionando y agregando de ustedes mismos para que hoy en día los ponentes que nos acompañan puedan responderla. Y de hecho tenemos una pregunta para Joaquín Castillo, ¿sí? Ponente que nos acompaña del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Joaquín, la pregunta la realiza el especialista Darío Cabrera de la DRE de Cusco y es la siguiente. Él nos comenta, cuando una adolescente huérfana de padre de 13 años trabaja como vendedora ambulante con su tía desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿se puede considerar como trata de persona? Te doy el pase, Joaquín. Si gustas, te repito la pregunta. No, está bien, no te preocupes, sí lo escucho. Sí lo he escuchado bien. Cuando una niña huérfana de padre trabaja como ambulante con su tía, se puede considerar como trata. En realidad, la información que me das es importante, pero a partir de lo que me dices, yo tendría que saber en todo caso, primero, si es huérfana, ver si la tía se hace cargo del cuidado de la niña, bueno, del adolescente en este caso, ¿no? Con quién más vive en la casa, ¿no? Porque para que se dé o configure una situación de trata de personas, tendría que, pues, a ver, un ejemplo, ya digamos, que la mamá de esta niña, pues, ha obtenido un beneficio económico o ha sido engañada de repente por una tercera persona para llevarse a esta niña a otro lugar o en todo caso para hacerla trabajar y obtener un beneficio de esta niña, adolescente, ¿no? En el caso de repente, no digo que no sea, pero en todo caso habría que obtener mayor información. ¿No? De repente la tía se está haciendo cargo del cuidado de esa niña y sí, en todo caso, el adolescente está trabajando. Entonces, para nuestra evaluación, hasta el momento, en todo caso, hasta donde hay información, podría ser trabajo infantil, que también es una tipología para nosotros y requiere una atención, ¿no? Tendríamos que ver también en qué condición la tía está asumiendo el cuidado de la niña, si es que es ella la que está asumiendo el cuidado, ¿no? Si es que solamente sería como
un acogimiento de hecho, como se decía, ¿no? Que como falleció el papá, ella está asumiendo porque le tocó y asume el cuidado de la niña, ¿no? ¿De qué forma se puede eso regularizar para ver si tiene de repente cuenta con el DNI, si asiste al colegio? Entonces, hay una serie de factores que hay que también evaluar justamente para saber si es que efectivamente se trata de una situación de trata, ¿no? Con esa información básica que me has dado, yo veo trabajo infantil. Habría que ver mayor cantidad de factores para evaluar si es una situación de trata de personas. Muchas gracias, Joaquín, por las respuestas que nos brinda. Y tenemos una segunda pregunta que por favor nos gustaría que nos apoyes. Y es la siguiente. De hecho, la pregunta que la realiza es Dolores Vargas, ella es de la Vereda Amazonas, y nos hace la siguiente consulta. Nos dice, los 11 aspectos planteados como control inductivo y supervisión, autorregulación emocional y otros, si bien es cierto, las familias lo podrán desarrollar según su nivel educativo, los ingresos que les dé cierta comodidad, o como tienen en su imaginario el futuro de los integrantes de la familia. Pero ¿cómo abordarlo desde la escuela dirigida a las familias, sabiendo que quienes asisten a las reuniones en la mayoría de los casos son las madres? ¿Cómo abordarlo con los padres, sabiendo que muchos de los problemas surgen en la mente autoritaria y machista de los varones? Ayúdanos, por favor. Bien, es cierto lo que comentas, que generalmente son las madres las que se involucran más en el aspecto educativo. Bueno, es una cuestión social que creo yo que poco a poco está cambiando, ¿ya? Pero sí, aún mayoritariamente son las mamás las que se involucran en el aspecto educativo. En, en ese caso, en todo caso, yo creo que lo que se podría hacer es o sea, se requiere en realidad una mayor cercanía entre la escuela y la familia. Yo creo que entre el entorno familiar y la escuela, o sea, hay una cercanía en el aspecto educativo, ¿sí? Pero no hay una cercanía en el aspecto más de crianza, ¿no? Ni la familia quiere mucho que se metan en su estilo de crianza y creo que ni el colegio tampoco quiere meterse mucho. Entonces ahí, en el tema de crianza, el aspecto educativo creo que sí, pero en el aspecto de crianza como que no. Ni la familia se deja tanto, ni el colegio quiere todavía meterse tanto en el aspecto de la crianza, ¿no? Cuando parte justamente de la educación, es justamente también involucrarse en la crianza del niño. Involucrarse en el sentido de monitorear o brindarle información de vida acerca de lo que es una crianza adecuada, ¿no? En ese sentido, yo creo que la responsabilidad de convocar, por ejemplo, al padre para que asista a la reunión, parte también de quien sí asiste, en este caso de la madre. Nosotros, de repente, desde el entorno escolar, podríamos recomendarle todo, pero tendríamos que trabajar. Si tenemos a las mamás más presentes, tendríamos que trabajar con ellas también, cambiar la concepción, porque estoy segura que también son ellas quienes manejan esa concepción de que el papá no tiene que involucrarse en eso o no está obligado a involucrarse en este aspecto educativo. Estoy seguro que si hacen algún tipo de sondeo o evaluación, van a encontrar ese pensamiento también en la mujer. No solamente tiene que ver con un tema de machismo, pero y ese machismo no solamente está en la cabeza del hombre, también está en la cabeza de la mujer. Entonces, de repente, evaluemos inicialmente si es que qué tanto la madre que sí asiste realmente busca involucrar al padre, ¿no? Es un primer paso, es el paso de repente más factible, ¿no? Consultarle, le has dicho que venga, de repente nunca quería venir, pero ya, ¿tú le has dicho que venga ahora o no le has dicho nada? Insistir, insistir. Lamentablemente, ese tipo de cosas es ante insistencia y a presión un poco también. No todos tenemos de repente las ganas de cambiar nuestra forma de pensar. Es un poco también la presión que tienen que encontrar desde el entorno, ¿no? Si de repente encontramos a un papá que asiste, usar, por así decirlo, utilizar a ese papá que sí asiste para decir, convenza a los demás que vengan, ¿no? Ese tipo de repente de estrategias más personales podrían, podrían funcionar, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte,
la forma de desarrollar estas habilidades planteadas desde la escuela. Justamente estuve revisando hace un par de días. Del Ministerio tienen una guía de disciplina positiva. Del Ministerio de Educación tiene una guía de disciplina positiva para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela y el trabajo con familias. Entonces, allí justo estaba revisando, hay una serie de objetivos y se plantean algunas actividades, no son tantas, pero sí se plantean algunas actividades que se pueden desarrollar de manera sencilla en el entorno escolar. Entonces, sí les recomiendo, me imagino que lo deben haber visto, pero les recomiendo darles de repente una revisada más, porque ahí también está el tema, por lo que he revisado, está el tema de la disciplina, el manejo de emociones y la relación entre padres e hijos, ¿no? Que son, creo que, a pesar de que he dicho 11, creo que se podrían agrupar en esas tres: disciplina, el manejo de emociones y la interacción o las relaciones entre padres y los hijos, ¿no? Ahí justo en el anexo de ese documento van a encontrar herramientas para poder desarrollar o trabajar estas habilidades, estas competencias parentales también en las familias. Uh-huh. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos también una tercera pregunta, por favor, para que puedas responderla, y la hace el especialista Manuel de la UGEL Rioja de San Martín. Nos hace la siguiente consulta. Si un adolescente llega a la casa de su tutor a eso de las 10 de la noche solicitando apoyo porque su padre lo castigó, ¿qué se debe hacer? Bien. Primero, si es un caso que te ha sucedido, creo que deberías primero sentirte no contento porque es una situación complicada, pero no es sencillo. Todos hemos sido estudiantes en algún momento, ¿no? No es sencillo acudir a un tercero que no es tu familia por apoyo. Y si te han escogido o si conoces a alguien a quien hayan escogido como ese apoyo, quiere decir que de cierta manera hay una confianza con este niño adolescente. Entonces, esa confianza nosotros no la podemos desaprovechar. El error más grande que cometeríamos con un adolescente, un niño que viene a nosotros, un tercero, a pedir ayuda, es regresarlo directamente a la casa. ¿Ya? Aunque, me corrijo, dependiendo de la situación que nos refiera, obviamente, ¿no? Si dice, como dices que ha recibido, pues, violencia, entonces, primero nosotros conseguir la mayor cantidad de información posible en torno a la situación que está atravesando el niño. Sé que hay una cuestión de evitar la revictimización, ¿ya? Pero en el tema de violencia buscamos evitar la revictimización, o sea, que el niño, adolescente o quien haya sido víctima de violencia repita muchas veces su historia, ¿ya? Pero no hay revictimización si el niño adolescente libremente, por la confianza que uno le da, cuenta su situación. Entonces, tratar de encontrar esa confianza para que nos cuente lo que sucede y ver, a partir de un criterio personal también, ver un criterio, de repente usar un criterio de hace cuánto tiempo le sucede esto, o qué otros factores hay en la familia. De repente, digamos, hay violencia física. Sí, mi papá me violenta siempre cuando llega borracho interdiario. Entonces es muy seguido y hay alcoholismo, ¿no? O por ahí de repente, sí, y me pega a mí porque defiendo a mi hermana pequeña. Ya, hay una persona que consume alcohol y hay una niña pequeña. Entonces, la situación ahí, ven cómo va cobrando mayor gravedad. Entonces, con esa información, entonces yo digo, ya, si yo no hago nada ahorita, algo grave puede pasar mañana. Entonces, viendo esa gravedad, yo tendría que de repente, porque es también, no puedo obligarlo, ¿no? Es decirle, tú quieres hacer una denuncia, y si dice sí, sería lo responsable acompañarlo a hacer una denuncia. ¿Dónde haces esta denuncia? Puedes llamar o a la línea 100, puedes llamar a la línea 1810, que ve netamente temas de protección familiar. La línea 100 es como que la línea general del Ministerio de la Mujer para temas de violencia, de mujeres, niños, etc. La línea 1810 es específicamente para casos de niños y adolescentes con algún tipo de vulneración. Bien, los puedes llevar, si conocen una demuna cercana, a la demuna, si conocen una UPE, a una UPE, si conocen un juzgado,
sino a la misma comisaría, y a partir de la comisaría que se inicie que se active todo el sistema de protección para este niño, ¿no? En caso, por ejemplo, uno teniendo la información, vea que de repente ha sido una situación aislada, ¿no? Una situación aislada, de repente ha ocurrido un problema en la casa, es una situación de estrés, pues, familiar, que ha devenido en violencia contra el niño, así una situación particular, pues uno podría decir, ya, es un problema, pero no hay gravedad. Si este niño retorna a la casa, no va a estar mal, ¿no? Entonces, igual, preguntarle si quiere hacer algún tipo de reporte, denuncia, y si decide que sí, acompañarlo, ¿no? Y por la gravedad del hecho, lo más probable es que retorne con su familia, ¿no? Pero ya con una advertencia bien clara. Entonces, más o menos es eso, tratar de acercarnos y conseguir la mayor cantidad de información y activar la línea de acción más adecuada. Muchas gracias, Joaquín. Estamos seguros que las grandes respuestas que nos has brindado en esta tarde servirán de mucho para las y los especialistas que en esta tarde nos acompañan. Bien, vamos a pasar por las siguientes preguntas que están dirigidas al especialista Dani Arroyo, a quien le pido por favor que nos pueda ayudar con las siguientes. Una de ellas es, ¿cómo hacer si entra en conflicto con la jornada de los maestros y el tiempo que tienen disponible las familias? Esto con respecto a cómo abordar la labor con las familias que implicaría tiempos adicionales. Adelante, Dani. Sí, muchísimas gracias. Interesante pregunta y muy importante respecto por la situación también en la que estamos viviendo, ¿no? Que se pone especial énfasis en recuperar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin embargo, es muy importante aquí reconocer dos factores, ¿no? El primer factor es que nosotros desde nuestros espacios es muy importante que siempre tratemos de abordarlo desde la prevención. Y la prevención significa que nuestro plan de trabajo plantee este tipo de acciones para hacer un trabajo articulado durante el año con las familias, ¿no? Para abordar esta situación. Y si en caso se dé esta situación, es muy importante reconocer acá que, como lo comentábamos hace unos momentos, aquí hay que, sopesar la situación y decir, si es que no lo abordo, igual mi estudiante no va a aprender, no va a mejorar su bienestar, y esto posiblemente también afecte el normal desarrollo de mi clase, de lo que estoy llevando en el día a día o en la semana que se está tratando, y por eso es muy importante reconocer que si un aspecto no está funcionando, en este caso tenemos de todas maneras, de alguna forma, que si no es anticiparnos, abordarlo, ¿no? Y ahí es muy importante también reconocer nuestros primeros apoyos, que son o nuestros colegas docentes o también nuestros directivos. Es muy importante tener en cuenta ello, que no estamos solos, ¿no? Que no es algo que como docentes o como especialistas tenemos que echarnos al hombro solo esta situación. Por eso es muy importante que siempre nos llamemos como comunidad educativa. La comunidad educativa lo que hace ahí es apoyarse. Siempre hay un compañero, un colega, un amigo que está dispuesto a acompañarnos en esta situación para encontrar la mejor forma de abordarlo sin que haya esta situación también de ambivalencia entre lo que podamos pensar nosotros de estar quizás dedicando mucho tiempo a ello y no a los aprendizajes, ¿no? Muchas gracias, Dani. Gracias por tu respuesta. Y tenemos una segunda pregunta que nos realiza el especialista Ignacio Quispe, y es la siguiente. ¿Existe alguna guía metodológica para desarrollar las competencias parentales en madres, padres y cuidadores? Muchas gracias, Ignacio, por hacernos recordar siempre que los recursos están a nuestra disposición. Posiblemente no directamente con este nombre, pero sí hay, hay todo un repositorio ahí dentro de Perú Educa, y ahora con el repositorio de TOE, con el que podemos trabajar nosotros. Y para ello es bien recomendable, aparte de lo que nos comentó Joaquín, ¿no? de la guía de disciplina positiva, mi recomendación es que podamos utilizar
la guía de encuentros con padres, madres y cuidadores, que es una guía de orientaciones hechas para desarrollar precisamente competencias parentales en el acompañamiento a las familias. También podemos utilizar las orientaciones que se llaman desarrollo de las habilidades socioemocionales en el marco de la tutoría y orientación educativa. Y por último, para darle forma posiblemente a un proyecto que se pueda realizar en la escuela para fortalecer todo ello, tienen ustedes también ahí las orientaciones para el trabajo con la familia y la comunidad que salieron el año pasado y que se adaptan rápidamente tanto a la presencialidad como a la semipresencialidad o el trabajo a distancia, ¿no? Es muy importante que ahí nosotros sepamos que posiblemente no tengamos exactamente así como un documento directo frente al tema de, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día de protección familiar, o a veces trata de personas directamente para ejecutarlo, pero sí nos ayudan estos documentos que le dan marco digamos, a algunas ideas, a algunos proyectos que nosotros estemos pensando. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por tus respuestas. Sí, te agradecemos muchísimo las intervenciones que has tenido y esperemos que los especialistas y las especialistas que nos brindaron sus preguntas puedan servirle de conocimiento y pueden ponerlo en práctica. Recordarles, por favor, que en estos momentos está pasando por el chat de esta asistencia técnica la encuesta de satisfacción, la cual por favor les solicitamos que puedan llenarla. Solo de esa manera van a poder obtener también el PPT del tema que hoy nos convoca. Muchas gracias a todas y todos. De esta manera hemos llegado al final de esta asistencia técnica el día de hoy, que ha tenido como objetivo brindar orientaciones y recomendaciones para la organización y ejecución de acciones que prevengan la desprotección familiar desde la articulación y el trabajo con especialistas de las DRE, GRE y UGEL, para la promoción del uso de servicios que apoyen la seguridad y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto en el marco de los lineamientos de tutoría y orientación educativa aprobadas por la RMB 212-2020. Y recuerden que como producto de la asistencia técnica se espera que se puedan incluir dentro de su planificación la implementación de acciones para prevenir la desprotección familiar desde la escuela, en el marco del bienestar, y para ello podrán contar con el apoyo de nuestro especialista Dani Arroyo. Él puede resolver sus preguntas, puede resolver sus dudas y de hecho puede acompañarlos en el proceso de implementación. Para poder escribirle, yo les voy a comentar en estos momentos su correo electrónico. Si gustas, Dani, por favor, también te invito a que coloques tu correo electrónico en el chat de este espacio. El mail es especialistatoe2@minedu.gov.p para que puedan coordinar con Dani, conversar con Dani en adelante ciertas consultas o dudas que se puedan presentar. Les compartí, como les comenté, una encuesta de satisfacción que por favor les solicitamos puedan completarla. Solo de esa manera y únicamente de esa manera vamos a poder brindarles el PPT de esta grandiosa asistencia técnica que nos ha acompañado en esta tarde. De igual manera, les recordamos que en la siguiente asistencia técnica trataremos sobre la planificación desde la gestión del bienestar 2022 para este año. Esta asistencia técnica será el 30 de marzo desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. La invitación les llegará a los especialistas y los responsables que se encuentren en el directorio. Para eso también le hemos pedido, por favor, que puedan registrar su asistencia. Estamos seguros y seguras que podemos asumir todos el compromiso por la mejora del bienestar. Gracias a todas y todos quienes nos han acompañado el día de hoy por haber puesto este granito de arena en esta primera asistencia técnica, con el nombre de especialistas TOY por el bienestar. Para finalizar, por favor, les voy a pedir a todos que podamos encender nuestras cámaras para poder tomar la foto de la clausura de esta primera asistencia técnica, que de hecho es la pionera de muchas que se van a venir en este año por el bienestar. Los invito, por favor, a poder prender su cámara solamente unos segunditos para poder hacer la foto de esta clausura. Si me apoyan el equipo de DITE, que también nos acompaña hoy, por favor. Muchas gracias por encender sus cámaras especialistas. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, estoy viendo especialistas que nos han dejado sus preguntas. Muy bien. De hecho, la participación es increíble. A ver, hacemos la foto en 1... con la manito saludando, ¿sí? En 1, 2, 3. Listo. Muy bien.
Muchas gracias. Sí, Marjorie, disculpa. Nuevamente, muchísimas gracias por esta excelente tarde en que yo estoy seguro que el tiempo que nos hemos tomado para que ustedes estén aquí presentes sea no solamente asumido con total aprendizaje, sino para llevarse a cabo en cada una de nuestras direcciones, en cada una de nuestras UGELs. También me permito agradecer a nuestros aliados, a Joaquín del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también, a quien en estos momentos le voy a dar pase para que pueda despedirse, y a la vez también a nuestros compañeros de DIFOCA, quienes nos están apoyando en estos momentos para que todo esto sea posible dentro del Ministerio de Educación. Nuestro compromiso es que esta articulación nos lleve a que estos espacios virtuales, estos espacios que nos deja la pandemia, sean fortalecidos para el bienestar de ustedes y el bienestar también de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Joaquín, te dejo en la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. No, brevemente para agradecerles por el espacio brindado para este tema. Ha sido corto el tiempo, pero se trataba de hacer lo posible para resumir la cantidad de información que hay en un periodo corto. Igual les agradezco también por las preguntas muy interesantes y espero en todo caso volver a encontrarnos más adelante. Gracias. A ti, Joaquín, muchísimas gracias. El día de hoy nos ha acompañado Joaquín Castillo en la ponencia, Marjorie Chipana en la moderación. Yo también he estado aquí acompañándolos junto a ustedes. Esperamos que cualquier duda que ustedes tengan nos escriban, por favor. Y como les digo, muchísimas gracias también a nuestros compañeros de DIFOCA que están acompañándonos en este espacio muy importante, en este primer espacio que también nos deja grandes aprendizajes. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y que tengan muy buenas tardes. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.